Yanacocha denunció a la señora Máxima Acuña de Chaupe por el presunto delito de usurpación agravada. Ganaron en la primera instancia en el juzgado de Celandín, esto fue apelada a la segunda instancia, donde le dan la razón a la señora Acuña, que es la última instancia, así que van a un recurso de casación en la Corte Suprema. El día de hoy ha salido el fallo y les han denegado el recurso de casación. Y con esto lo que se ha declarado es la inocencia de la señora Acuña por el presunto delito de usurpación agravada. Sin embargo, hemos querido escuchar también la versión de la parte que defiende a la señora Acuña, que es la doctora Mirta Vázquez en este caso, y ella ha reconocido que han triunfado declarando la inocencia de la señora Acuña, pero lo que ha dejado clarito es que la propiedad todavía no se ha definido de quién es, si de Minera Yanacocha o si de la señora Acuña. Entonces todavía queda un litigio pendiente que se está viendo en la vía civil. Señor Farfán, respecto a las declaraciones de la doctora Mirta Vázquez, porque hoy los medios decían que la señora Acuña con esta sentencia ha demostrado ser dueña de esa propiedad. Sí, efectivamente me parece muy correcto que la doctora Mirta haya reconocido que esta sentencia, en primer lugar, no define que la familia Chaupe o la señora Máxima Acuña sea ni propietaria ni posesionaria, lo acaba de decir, y es más, yo les quiero leer el fundamento 23º de la sentencia que fue emitida hoy día por la Corte Suprema, y dice lo siguiente: que el derecho que tiene a la posesión del inmueble en cuestión une las partes, en este caso Yanacocha, del predio Tragadero Grande, deberá ser determinado en la vía civil. ¿Qué significa esto? Que nuevamente esta sentencia no determina ni posesión ni propiedad, lo único que hace es absuelve a la familia Chaupe del delito de usurpación agravada, básicamente porque no se ha podido demostrar que en el momento que, digamos, entraron a los terrenos de Yanacocha se generó violencia. Eso es básicamente la sentencia. Listo, entonces será en la vía civil donde se determine quién es dueño de qué cosa. De los terrenos. Y ustedes ya empezaron el proceso civil. La semana pasada yo tuve aquí a la doctora Mirta Vázquez, a usted lo entrevisté en el noticiero del mediodía, en el Canillita, recuerdo. Sí. Cada uno con sus versiones respecto a un peritaje donde se determinaba que finalmente la propiedad de la señora Chaupe no está dentro de los terrenos en litigio. Efectivamente. Y nosotros la semana pasada justamente tuvimos la oportunidad, señor Tipper, de conversar sobre este peritaje. Este es un peritaje oficial, no es un peritaje de parte como probablemente se ha pretendido. ¿Pero lo pagaron ustedes? Sí, pero aquí quiero hacer una salvedad importantísima. Yo aquí les he traído un cuadro que es un documento oficial del Poder Judicial donde existe un cuadro de valores para los aranceles judiciales. ¿Qué significa esto? Cualquier acción legal que uno inicie a través del Poder Judicial tiene un costo, y este costo es parte de la ley. Por ejemplo, si uno quiere hacer una nulidad de actos procesales, tiene que pagar 40 soles. 6 en tasas judiciales que se pagan en el Banco de la Nación. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la jueza ordena que se haga un informe pericial en los terrenos que habían sido sistemáticamente invadidos por la familia, ella determina un monto que hay que depositar en el Banco de la Nación, y así nosotros como Yanacocha. A solicitud de parte, como ustedes solicitaron un peritaje, la jueza ordena el peritaje, pero hay que pagar la tasa judicial y ustedes pagaron el monto en el Banco de la Nación. Y eso se paga al Banco de la Nación y ya el Poder Judicial les paga. ¿Cuál es la diferencia con un proceso de parte? Si Yanacocha contrata a un perito de manera directa, hace una evaluación sin ningún tipo de orden judicial, eso es un peritaje parte, no lo que ha sido ordenado por la jueza. Es muy distinto. Ya, qué bueno que lo aclare, porque yo conversé con la doctora Mirta Vázquez y claro, ella sacó a relucir justamente este aspecto de que el peritaje fue pagado por Yanacocha, y claro, si yo estoy pagando por un peritaje, necesariamente a veces el resultado puede ser favorable a quien lo paga. Pero como usted lo está explicando, este no es un peritaje de parte, o sea, no es que Yanacocha dijo voy a pagar mis peritos y lo voy a presentar como prueba al Poder Judicial, o Grufides va a pagar sus peritos y lo va a presentar al Poder Judicial, sino la orden viene de la juez. Así es. Dice, bueno, han querido esta prueba, voy a ordenarla, voy a disponer los peritos, pero ustedes tienen que pagar lo que cuesta. Correcto. Y el peritaje se le ha sido otorgado a ninguna de las partes primero, sino a la juez, y luego ya se les ha hecho de conocimiento a las partes. Efectivamente, y aquí yo le voy a dejar una copia de estas tasas judiciales que existen. Habían 3 puntos importantes en el peritaje que han sido rebatidos por la doctora Mirta Vázquez, y en algo tiene razón. En el primer punto probablemente se determinen coordenadas, la ubicación del terreno y todo lo demás. Eso sí le correspondía hacer a un ingeniero civil. Sin embargo, un ingeniero civil no puede dar sentencia de un proceso que tiene más de 6 años indicando si hay o no hay posesión.
Lo que dice el informe pericial, señor Tipper, es en base a la información recabada de ambas partes, porque acá hay que hacer una atingencia importante. Okay. Cuando la jueza notifica a ambas partes que se va a realizar un peritaje en campo, la parte de, digamos, de los defendidos de la familia Chaupe hacen una solicitud y solicitan que ellos también quieren presentar su información, quieren presentar sus pruebas de que ellos son posesionarios de la zona. Entonces, este proceso de peritaje se hizo con consentimiento de ambas partes, no solamente de Yanacocha, sino también de la otra parte. Okay. Cuando los peritos llegan al campo, reciben la información de ambas partes y lo que determinan a través de esta información es que Yanacocha es el legítimo poseedor de estos terrenos. Hacen una determinación del predio, el cual coincide perfectamente dentro de los márgenes de error existentes con lo que existe en registros públicos. Es decir, el levantamiento de información que se hace en el campo, conjuntamente con ambas partes, coincide con lo que nosotros tenemos en registros públicos. Yo no creo que un ingeniero pueda decir quién es legítimo dueño de tal cosa, eso le corresponde a la juez. Finalmente, en todo caso, lo que tenemos son recomendaciones del perito de a quién podría pertenecer la propiedad. Mire, yo quiero ser muy respetuoso de la jueza. La jueza pidió el peritaje. Ajá. Y es ella precisamente la que ha emitido estas opiniones. Y bueno, yo como Los que empresa emiten minera opiniones somos... son los peritos. Los peritos hacen un informe, recogen información en el campo, escuchan a las partes, me imagino que recaban toda la información. Correcto. Terminado el estudio pericial, este se lo presenta a la juez y será la juez, en cuanto a lo que se le ha dado como información, la que determine de quién es la propiedad. Entonces, decir que un perito dijo que la propiedad es de Yanacocha no encaja en materia jurídica, porque finalmente, si bien es cierto, es una prueba pedida por una de las partes, no termina siendo determinante. Mire, porque va a rebatirse. Yo voy a ser muy respetuoso, lógicamente esto es un proceso que tiene que seguir sus diferentes instancias, pero lo importante de este proceso civil, porque ahora estamos hablando del proceso civil, es que ya existe un primer informe pericial, donde el informe pericial... ¿Que ustedes consideran que es favorable a Yanacocha? Que nosotros consideramos luego de leerlo que es favorable, ahí se determina que Yanacocha es la posesionaria, que sí se han generado actos de disturbación de la posesión de parte de la familia Chaupe a través de los sembríos y las edificaciones, lo cual básicamente determina que todas estas defensas posesorias que hemos hecho en los últimos 2 años son perfectamente legales. Bueno, para que le quede claro al televidente, este elemento de prueba presentado, que realmente sí es favorable a Yanacocha, puede ser objetado por la otra parte y eso se va a definir en una audiencia, donde la otra parte presente sus descargos y observe algunos puntos con los que no esté de acuerdo y los que probablemente no se ajusten a ley. Correcto. Y vamos a continuar este abogados. proceso. Así es, eso es materia de abogados y vamos a continuar este proceso. Bueno, eso en caso a los terrenos que ustedes tienen en litigio.